Vamos a hablar de límites de una función. Para hablar de límites de una función, vamos a empezar entonces con un enfoque informal, y la idea de este enfoque informal es darnos una idea intuitiva de lo que es el concepto del límite de una función. Cuando nosotros hablamos del límite de una función, estamos hablando del concepto de proximidad. Si tomamos aquí un valor a y tenemos por acá alguna función, tenemos por acá alguna función f. Entonces, la pregunta es, cuando yo tomo valores, vamos a llamar acá este x sub 0, y hago que este valor x sub 0 cada vez se vaya desplazando hacia, por la izquierda del valor a, la pregunta es, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Sí? Es decir, este f de x sub 0, cuando yo voy haciendo que x sub 0 varíe, es decir, este punto que está aquí, este punto que está aquí, lo voy moviendo hacia la izquierda de A, entonces esta imagen se va moviendo a lo largo de la función. La pregunta es, ¿hacia dónde se dirige la imagen? ¿Hacia qué valor se dirige la imagen cuando me aproximo a A por la izquierda? De la misma forma vamos a tomar por aquí un x sub 1 y voy a querer aproximarme a A, pero ahora por la derecha. Entonces, aquí igual, tomamos un punto, su imagen, y vamos haciendo que x1 se acerque a A por la derecha, y quiero ver qué pasa con las imágenes, hacia dónde se aproximan. Resulta que cuando las imágenes por derecha y por izquierda se aproximan a un valor como tal, vamos a llamar a este valor L, se aproximan a este valor L, decimos que el límite de la función existe y toma valor L. Vamos a definir entonces eso que acabamos de decir, vamos a definir, es la definición informal de límite. Definición informal de límite. Entonces, sea f de x una función, sea f de x una función, vamos a decir lo siguiente, sea f de x una función definida en un intervalo, definida en un intervalo que contiene al número, definida en un intervalo que contiene al número a un número real, excepto posiblemente en a, ¿sí? En ese mismo valor de a. Es decir, la función va a estar definida en todo valor a, excepto posiblemente en ese mismo número a. ¿Vale? Entonces, si al aproximarme arbitrariamente, si al aproximarse arbitrariamente al número a, al número a, por derecha y por izquierda,
por derecha y por izquierda de A, coma, las imágenes se hacen arbitrariamente próximas o cercanas a un número L, vamos a ponerle un color diferente, a un número L, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende al número A es L. Decimos que ese límite es L. Por notación, vamos a definir algunas cositas de notación. Esta forma de escribir se lee como x tiende a A, por lo tanto, esto se lee como f de x tiende a L. Y esta notación que es la que vamos a estar utilizando, límite cuando x tiende a A de f de x es L. Esta se lee así. El límite cuando x tiende a A de f de x es L. Es L. Resulta que esta definición es informal y esta definición informal puede ser de alguna manera verificada usando una tabla de valores, ¿sí? Usando una tabla de valores. Entonces, si uno utiliza una tabla de valores, puede hacerse una idea del valor del límite. Por ejemplo. Profe, qué pena, ¿lo puedes subir un momentico? Sí, señor. Y lo puede correr hacia la derecha, por favor. Ahí. Gracias. Sí, profe. Listo, gracias. Vale. Entonces, ejemplo. Vamos a decir simplemente así. Conjeture. Porque por ahora no lo podemos decir a ciencia cierta. Conjeture cuál es el valor de el límite cuando x tiende a 3 de 3x al cuadrado más 1. Vamos a conjeturar cuál es ese valor del límite. Bueno, y también digo una cosa. Yo sé que ustedes
vieron algo de límites en el colegio, es muy posible que haya sido así. Es posible también que hayan visto algo de límites, no sé, en introductorio, o si alguien está repitiendo el curso, ya sabe cómo hacer esto. Entonces, algo que les pido, muchachos, es que vayamos desarrollando estas ideas como si las estuviéramos viendo por primera vez, ¿sí? Porque algo que ocurre cuando uno trata de hacer las cosas como siente que son o cree que sabe, a veces se limita o se coarta de ver las cosas de otra forma. Y en muchas ocasiones lo que tenemos nosotros pueden ser unas malas concepciones o pueden ser conocimientos que no están del todo correctos o del todo pulidos. Bien, entonces vamos a ir desarrollando estas ideas. Cuando nosotros queremos hallar un valor para este límite, queremos conjeturar por ahora con las herramientas que tenemos, es decir, solamente tenemos la definición. Vamos a querer aproximarnos por derecha y por izquierda a 3 y vamos a querer ir mirando hacia dónde se dirigen las imágenes. Entonces allí se utiliza una tabla de valores. Allí se utilizan una tabla de valores y para esa tabla de valores entonces vamos a darle valores aquí a x, vamos a ir calculando f de x. Por ejemplo, ya sabemos usar la tecla calc y podemos ir mirando cuáles son esos valores. Y, por ejemplo, me voy a ir acercando primero por derecha a 3. Por derecha voy a tomar acá 3.2. Vamos a mirar cuánto es el valor de la imagen. 3.1. Y acá es donde debemos ir acercándonos más. 3.05. 3.001. Y yo creo que ahí estaría suficiente. Ahí estaría suficiente para poder aproximarnos por lo que sería la derecha. Bien, voy a compartirle acá el enlace. Creo que hay un compañero que lo está solicitando, igual ahí se lo comparto. Entonces, cuando nos aproximamos por derecha y por izquierda, vamos a ir encontrando valores. Entonces, quiero que pongan ahí en su calculadora ese polinomio 3x al cuadrado más 1 y vamos a ir evaluándolo. Entonces, lo evaluamos en 3.2. ¿Cuánto dio eso? Da 31.72, ¿cierto? 31.72. Sí, profesor. Ahora evaluámoslo en 3.1. En 3.1 da 29.83. 29.83, voy a poner 29.8. Cuando tenemos estos valores, más o menos con estos dos valores, ¿será que podemos conjeturar para dónde va el límite? O sea, si se acerca a algún lado. Porque bueno, por ahora lo único que podemos ver es que ha disminuido un poco, ¿no? Tal vez con estos dos valores sea insuficiente. Seguimos calculando y vamos a evaluar en 3.05, 28.9. 28.9 y ahora vamos a calcular esto en 3.001 y esto está dando 28.01. 28.01. Más o menos por el acercamiento que ha tenido acá, podríamos pensar que va hacia 28. Entonces, bueno, si queda todavía la duda, voy a acercarme todavía más. Entonces voy a poner ahora 3 ceros y así. Y calculamos. Entonces 3.0001. Y eso es 28.000. Bueno, dos ceros, 1. 28.001. Vale. Esto fue por derecha. Ahora vamos a mirar por izquierda. Nuevamente vamos a construir acá una tablita. Vamos a construir acá una tablita en esto de X.
Y con esta tablita, entonces vamos a tomar valores hacia la izquierda. Vamos a empezar, no sé, con 2.8, que está a la izquierda del 3, 2.9, ¿cierto? 2.95, vamos a poner 2.99 y luego vamos a poner 2.999, así. Entonces, vamos a dar valores y en 2.8 esto nos da 24.5. 24.5. Vamos a poner así estos valores, 24.5, 24.5 en 2.9, esto nos está dando 26.2, 26.2. Y tengan mucho cuidado porque, a ver, observemos algo. Cuando nosotros decimos que nos vamos a acercar, ese concepto de cercanía es relativo. No sé si ya lo hemos hablado antes, pero el concepto de distancia, el concepto de cercanía, todo eso es relativo. Por ejemplo, ¿será que el 2.9 está muy cerca del 3? Tal vez uno podría pensar que 2.9 está muy cerca de 3, pero para este caso no es lo suficientemente cerca, porque 26.2 tal vez puede estar lejos de lo que es el límite. Seguimos evaluando ahora en 2.95. ¿Cuánto dio? 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. Si observan, de 2.9 a 2.95 ya varió esto ¿en cuánto varió esto? En 9 décimas, ¿cierto? En 9 décimas. 9 décimas es bastante para ese cálculo de límite, es decir, aún está muy separado. Calculamos ahora en 2.99. 2.99 y esto nos da 27.9. 27.8. 27.8. Observe que aún la diferencia es de 7 décimas, ¿cierto? La diferencia entre este valor y este valor son 7 décimas. Es decir, todavía está variando mucho, está variando mucho. Entonces, por eso necesitamos tomar un valor más. Vamos a tomar 2.999. ¿Y cuánto da esto? 27.98. 27.98. Aquí ya varió una décima, casi dos, ¿cierto? Casi dos décimas. Bueno, mirando que el anterior era 82, varió una décima con 6 centésimas. Entonces tal vez es necesario tomar un valor más. Tal vez es necesario tomar un valor más, 2.9999. Ahora con 4 nueves. 27.99. Entonces ahora esto ya no varió ni siquiera en una décima, ¿cierto? ¿En cuánto varió? Varió en una centésima. Ahí está. Entonces, hasta dónde debo acercarme? Porque uno dice, bueno, si me voy por derecha, si voy por derecha, uno dice, bueno, el 3.2 tal vez está un poco lejos. Me acerco hasta 3.1 y tal vez pienso que 3.05 está muy cerca. Pero realmente, ¿cómo hago para saber si ya me estoy acercando lo suficiente? Eso depende de cada función. Y a partir de la función no puedo saberlo. Puedo saberlos a partir de las imágenes. Entonces, si ustedes miran de 31.72 a 29.8, hay casi 2 unidades de diferencia. Es decir, varió muchísimo. De 29.8 a 28.9 hay 9 décimas. Es bastante variación. De 28.9 a 28.01 también hay casi 9 décimas de variación. Es decir, todavía está variando mucho. Por lo tanto, 3.05 no es lo suficientemente cerca y 3.01 tampoco. Bien. Pero cuando evalúen 3.0001,
entonces ahora la variación ya no es de una décima, ¿cierto? Porque vemos que el primer decimal es exacto, tal vez está variando es en una centésima. Eso ya podríamos considerarlo como un acercamiento considerable y por lo tanto podríamos suponer que este es un buen acercamiento. Esto depende muchísimo, muchachos, muchísimo de la función. No es que siempre deba aproximarme con la misma cantidad de decimales y obtener los mismos resultados. No. Tal vez si yo tomo para el cálculo del límite, tomo una función lineal, tal vez para una función lineal hasta acá sea suficiente. Si tomo una función exponencial, puede ser que acá con 3 ceros todavía sea insuficiente para que esto sea una buena aproximación. Y lo mismo miro por el lado de la izquierda, ¿no? Cuando tomo 2.8 y luego cambio a 2.9, veo que la variación es bastante, como de 2 unidades. De 2.9 a 2.95 todavía tengo bastante variación y así empiezo a comparar estos valores. Esto me va dando una idea de qué, de hacia dónde van las imágenes. Entonces la conjetura es la siguiente. Conjetura. La conjetura es, si X se aproxima a 3 por la izquierda, así se escribe, vamos a ponerlo acá, X tiende a 3 por la izquierda. Si X tiende a 3 por la izquierda, entonces X tiende a 3 por la izquierda, entonces, ¿qué podemos decir de las imágenes de X? Las imágenes de X tienden a 28, ¿cierto? Acá lo podemos ver. Las imágenes están acercándose cada vez más a 28 y se están acercando por la parte superior. ¿Qué otra conjetura podemos establecer? Podemos establecer que si X tiende a 3 por la derecha, entonces f de X tiende a 28 también. Ojo, es una conjetura. Es una conjetura. Cuando nosotros nos aproximamos por un lado y por otro, podemos ver que las imágenes se aproximan a 28. Pero esto es una conjetura y ya les voy a explicar por qué. Acá nuevamente vamos a escribir esto como se lee. Esto se lee como X tiende a 3 por la derecha. Entonces, en términos de la definición del límite, nos estamos aproximando por izquierda y por derecha, ¿cierto? Y vemos que las imágenes están aproximándose a 28. Es decir, que cuando me aproximo por derecha y por izquierda arbitrariamente a 3, las imágenes se están aproximando a 28, también arbitrariamente. Bueno, acá no podemos decir simplemente que es arbitrariamente, pero sí podemos ver ese comportamiento en la tabla. Entonces, nuestra conjetura como tal es que el límite, cuando x tiende a 3 de 3x al cuadrado más 1, este límite es 28. Esta es nuestra conjetura. ¿Y por qué es una conjetura? Y lo voy a escribir acá de una vez. Vamos a escribirlo aquí. Es una conjetura porque para calcular un límite, para calcular
de un límite, para calcular el valor de un límite, voy a escribir este no, bastante grande, no es aceptado. No es aceptado como procedimiento válido el uso de una tabla de valores. Una tabla de valores nos puede ayudar a hacernos una idea de cuál es el valor del límite. Puede ayudarnos a hacernos una idea, pero no sirve como un argumento para decir cuál es el valor del límite. No sirve como un argumento para eso. ¿Por qué? Puede ser que cuando yo esté trabajando con alguna función y es posible que esa función no sepa graficarla o simplemente no la haya graficado, yo tenga acá un valor A, ¿sí? Tengo acá un valor A y acá en esta parte estoy viendo un comportamiento, o sea, algo así, y estoy viendo que cuando me aproximo por derecha y por izquierda al valor A, las imágenes se aproximan a un valor L. En una tabla podría haber eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si de pronto cuando nosotros hagamos un zoom de esto que está ocurriendo acá, vamos a hacer un zoom de esto que está ocurriendo acá, y cuando hacemos ese zoom, de pronto esto haga algo de este estilo? Bueno, acá le estoy poniendo un puntico así, haga algo así, ¿sí? Es decir, puede ser que allí la función tenga un salto, tenga un salto. Puede ser que sea muy pequeño. Y claro, en virtud de la escala, puede ser que esta diferencia sea apenas de 0.0001, ¿sí? Puede ser que sea una diferencia tan pequeña que en una tabla yo no voy a poder ver reflejado exactamente eso, ¿vale? Puede que yo no lo vea reflejado. Es decir, es posible que cuando yo hago acá esta tabla, esto cuando tome más y más valores cercanos, al final esto se quede en 27, se quede en 27.99999 y ahí, hasta ahí llegue. Y puede ser que este de acá quede en 28.000001 y hasta ahí llegue. Bien, pero que no se acerquen más. Puede ser que aunque yo tome valores más y más y más cercanos a 3 por derecha, eso no se acerca más de esta cantidad. Y cuando tome valores por izquierda, más y más cercano, esto no se acerque de esta cantidad. Eso muchas veces no lo puedo detectar en una tabla de valores porque no voy a construir una tabla con tantos valores, ¿verdad? Por eso, usar una tabla de valores como un argumento para decir cuál es el valor de un límite no es válido, ¿sí? No es aceptado como un proceso válido. Simplemente nos sirve a nosotros para hacernos a una idea de cuál puede ser el valor del límite, de cuál puede ser, pero no, y quiero ser enfático con esto, de ninguna manera es un proceso que nos diga con certeza que ese es el valor del límite. Bien, eso podríamos aceptarlo si de pronto yo hiciera un proceso iterativo infinito, es decir, creara un algoritmo y si el algoritmo mostrara que cada vez las diferencias son más y más pequeñas, cada vez más y más pequeñas, entonces sí podría hacerse. Pero ¿qué pasa? Que acá no vamos a usar una tabla de valores infinita, ¿verdad? Cuando uno lo programa y hace algo de métodos numéricos, sí puede aceptar esa parte como un proceso
válido para hallar un valor de un límite. ¿Por qué? Porque es un proceso iterativo infinito. Bien, infinito. Entonces, esa es la idea del límite. Esa es la idea del límite. Tenemos ahora un criterio para la no existencia del límite y es el siguiente. Resulta que para que un límite exista tal cual está dada la definición, cuando yo calculo los límites laterales, los límites por izquierda, límite por derecha, entonces esos límites deben coincidir, deben coincidir. Si yo tengo un número A por aquí y me voy aproximando por la función por derecha y la función de pronto se acerca aquí y por izquierda la función de pronto hace algo así, entonces vamos a ver que por un lado está dando una cantidad de L1, por otro lado está dando una cantidad L2, es decir, que el límite, vamos a poner acá una vez un letrero de límites laterales, límites laterales, y entonces vamos a decir lo siguiente, en este caso en la gráfica tenemos que el límite, cuando X se aproxima a A por la izquierda, ¿cierto? Como dijimos que se escribía esto, X tiende a A por izquierda, entonces ¿cómo se lee esto? Límite cuando X tiende a A por la izquierda de la función f de X es L1. ¿Sí? Lo estamos diciendo aquí. Entonces, si este límite es L1 y el límite cuando X tiende a A por la derecha de f de X es L2, coma, con L1 diferente de L2, entonces, a ver, aquí voy a poner de una vez algo. Algo que a veces puede llegar a sobrar, pero ya vamos a ver un caso en el que es importante nombrarlo. Si estos son números reales, ¿vale? Son números reales. Es decir, lo que estoy diciendo es que estos valores existen. Estoy diciendo que estos valores existen. Es decir, bueno, si el límite por izquierda es una cantidad L1 real, es decir, existe, y el límite por derecha es una cantidad L2, que es un número real, existe. Entonces, y L1 es diferente de L2, entonces, el límite cuando X tiende a A, ya cuando compilamos este hecho, que el límite cuando X tiende a A, estamos diciendo que debe tender a A por izquierda y por derecha, ¿vale? De f de X no existe. Este límite simplemente no existe. Este es un criterio para la no convergencia del límite. Vamos a escribirlo acá. Se conoce como un criterio para la no existencia. No existencia del límite. Ese precisamente a partir de los límites laterales. Es decir, si los límites laterales existen, pero son diferentes, entonces el límite como tal no existe. El límite como tal no existe. Bien. Realmente, esto es una proposición contrarrecíproca. Es una proposición contrarrecíproca. ¿Por qué? Lo que nosotros podemos deducir a partir de la misma definición es lo siguiente. Si el límite cuando X tiende a A de f de X es igual a L, donde L es un número real, es decir, donde esto existe, quiero que le pongan de pronto por ahí un letrero en sus apuntes. Esto que estamos diciendo acá quiere decir que el límite existe y toma valor L.
y toma valor L. Es lo que estamos diciendo con esta partecita, escribiendo el límite cuando x tiende a f de x es L, ¿cierto? Toma valor L. Y cuando digo que pertenece a los reales, estoy diciendo que este límite existe, ¿vale? Entonces, si este límite existe y toma valor L, ¿qué quiere decir eso? Entonces, los límites laterales, límite cuando x tiende a por izquierda de f de x, existe, toma valor L, y el límite cuando x tiende a por derecha también existe y toma valor L. Es decir, los límites laterales deben ser iguales al límite original. Cada uno de los límites laterales debe existir y debe tomar el mismo valor si el límite existe. Entonces, claro, la contrarrecíproca, ¿cuál es? Negar esto. Si esto de acá no se cumple, ¿qué quiere decir que no se cumpla? Que los límites laterales existan o sean iguales, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir acá simplemente es que si los límites laterales existen y son diferentes, ¿cierto? Son diferentes, entonces el límite como tal no existe. El límite como tal no existe. Bien. Bueno, hemos mirado aquí, hemos desarrollado algunas ideas. Vamos a ir mirando un poco el texto. Acá tenemos una tabla de valores, algunas cosas con respecto a la notación, con respecto a la notación de límites laterales también. Algunas cositas más con tablas de valores, con respecto a algunas funciones. Y bueno. Bueno, antes de empezar con la parte de teorema de límites, quiero que entendamos un par de cosas con respecto a unos ejemplos. Tal vez más adelante aparezca, sí, más adelante va a aparecer este ejemplo, pero quiero que lo comentemos de una vez. Y es el caso de algunos límites. A ver, algunas observaciones. Para calcular el límite cuando x tiende a f de x, no es necesario que f esté definida esta función en x igual a a. No es necesario que f esté definido en a. ¿Bien? Es decir, nosotros podríamos calcular, qué sé yo, se puede calcular el límite, no lo voy a poner acá en las observaciones, el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 sobre x menos 1. Si ustedes observan, en x menos 1, 1 precisamente es un valor que no está en el dominio de la función, ¿cierto? 1 es un valor que no está ahí en ese dominio. Pero no es necesario que la función esté definida en 1 para poder hallar el valor de ese límite. Primera observación. Segunda observación, y esta la quiero aclarar más. La proximidad, o bueno, voy a poner la aproximación al número A
al número A, la aproximación al número A por derecha y por izquierda, debe hacerse usando elementos del dominio. Usando elementos del dominio. Bien, para hacer una aclaración con respecto a esta segunda observación, quiero que calculemos y quiero que usen tal vez una tabla de valores para calcular el siguiente límite. Quiero que me den un valor, una conjetura con respecto a el valor cuando el límite, bueno, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x. Es decir, ¿qué quiero que hagan? Quiero que tomen alguna tabla de valores, se aproximen al 0, ¿cierto? Se aproximen al 0 y me digan hacia dónde va el límite. Así como hicimos anteriormente, quiero que hagan una conjetura. ¿Ok? Quiero que hagan una conjetura, entonces hagan una tabla de valores, me dicen qué valores tomaron, cuál es su conjetura y ya hablamos de eso. Bueno, ahí tenemos un comentario en el chat, ya lo voy a mencionar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se aproximaron? ¿Qué tabla de valores construyeron? ¿Qué conjetura tienen? ¿Qué conjetura tienen, muchachos? ¿Qué pudieron ver en la tabla de valores? Que se aproxima a 1 y que no podemos usar números negativos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se aproxima a 1? Pues, profesor, yo lo que hice fue usar desde el 2 y fui bajando, llegué hasta 1,0001. Entonces, pues los valores que me daban era cuando x es 2, Pero me daba entonces se raíz acercó de fue a 2. 1. Tengo que acercarme a 0.
Ah, La misma conjetura del ejemplo que hicimos. ¿Qué conjetura? Profe, yo cogí de 0, de 0,3, 0,2, 0,1, 0,01, 0,001 y pues tiende a acercarse a 1. ¿Y esto se acerca a quién? A mí me dijo que a cero, se acerca a cero. Se acerca mucho a cero, profe. A Está muy cero, sí. lejos de 1. Vale, se acerca entonces a 0. Ok. Bueno, ¿qué imagen les dio en 0,3? Me dio 0,54. 0,54. ¿Qué imagen le dio en 0,2? 0.44. 0,44. 0,44. ¿Qué imagen obtuvo en 0,1? 0,31. 0.31. 0,31. En 0,01. 0.1. 0.1. 0,1. En 0,001. 0.031. 0,031. Tal vez acá necesitábamos tomar un valor más. ¿Por qué? Porque vemos que aún hay diferencias, ¿no? Acá la diferencia, Profe, en el anterior es 0.031. este es 0,031. 0,31. Acá en esta tenemos una diferencia de una décima, ¿no? De una décima, acá tenemos también una diferencia de, bueno, como de una décima con 3 centésimas más o menos. Acá tenemos una diferencia de 2 décimas, ¿cierto? Pasó de 0,3 a 0,1. De 0,1 a 0,03 hay una diferencia alrededor de unas 7 centésimas. Aún sigue siendo una diferencia considerable, entonces vamos a tomar este otro. 0.01. Este ya tiene una décima exacta, ¿cierto? Y solamente está variando en 2 centésimas. Entonces, bueno, podemos tomar esa conjetura. ¿Y qué pasa por izquierda? Esto es aproximándose por derecha. ¿Qué pasa por izquierda? Se acerca a 1, profe. No, no existe, ¿Por qué no existe? porque no se le pueden dar valores negativos. Exactamente, no se pueden dar valores negativos. Entonces podemos decir que el límite por derecha, conjetura, ¿no? Esto es solo conjetura. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de esa función raíz de x es 0, ¿cierto? Cuando me aproximo por derecha a 0, las imágenes van para 0. ¿Y qué pasa cuando me aproximo por la izquierda? Cuando me aproximo por la izquierda, No existe. entonces lo que puedo decir es que esto no existe. Entonces, si el límite por derecha es 0, el límite por izquierda no existe, ¿qué puedo decir del límite como tal? Que no existe. No existe. Límite cuando x tiende a 0 de raíz de x es, ¿qué ponemos? No existe, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos pensar. Y ese es un pensamiento inicial que está muy bien, tener ese pensamiento, pero de hecho es la idea que quiero corregir. Ojo, la no existencia de un límite puede ser por varias razones. En este caso, el límite por izquierda no existe. ¿Por qué? Porque raíz de x no está definido para esos valores, ¿cierto? Porque raíz de x no está definido para esos valores. Por lo tanto, la existencia de ese límite no es porque la imagen de pronto no esté acotada, que es algo diferente, ¿vale? Que será algo diferente. Entonces, en este caso, el valor de este límite simplemente es 0. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué este límite es 0? Si acá cuando dijimos en el criterio de la no existencia, dijimos que si los límites laterales eran diferentes, entonces el límite no existía. Sí, pero mucha atención. Esto dice
esto funciona cuando ¿qué? Cuando los límites laterales existen ambos y son diferentes. Cuando ambos existen y son diferentes. Si ambos existen, son diferentes, entonces puedo decir que el límite no existe, ¿vale? Eso por ahora. Más adelante vamos a ir agregándole más cositas a esa idea, vamos a ir refinándola un poquito más, pero por ahora de esta manera. Por eso cuando digo que la aproximación al número A por derecha y por izquierda debe hacerse ¿cómo? Usando elementos del dominio. Claro, yo no me puedo aproximar por izquierda a esta función porque por izquierda no está definida. Entonces, si volvemos nosotros a la definición informal, si nosotros volvemos a la definición informal, vamos a ir aquí, acá a esta definición informal, entonces dice, si nosotros nos aproximamos arbitrariamente a este número A, por derecha y por izquierda de A, pero ojo, cuando me aproximo por derecha y por izquierda de A, necesito que ahí la función esté definida, ¿vale? Necesito que la función esté definida. Es decir, yo me estoy aproximando prácticamente por todos los valores posibles a A. Sí, me estoy aproximando a A por todos los valores posibles. En mi caso, me estoy aproximando a 0 por todos los valores posibles y las imágenes se están aproximando a 0. Es decir, como me estoy aproximando a 0 por todos los valores posibles y las imágenes se aproximan a 0, puedo decir que ese límite es 0. Aunque el límite por izquierda no esté definido. Aunque el límite por izquierda no esté definido. ¿Bien? Entonces, al aproximarse por derecha y por izquierda, solo puedo hacerlo usando elementos del dominio. Solo puedo hacerlo a través de elementos del dominio. Por lo tanto, aquí, este límite existe y toma valor 0. El límite de raíz de x existe y toma valor 0. Repito, este límite no existe porque raíz de x no está definida. No está definida en el intervalo de menos infinito a 0 abierto. ¿Vale? No está definida. Entonces, no me puedo aproximar por allí. No es una de las opciones. No es una de las opciones. Resulta que esta idea, esto que estamos haciendo acá, va a ser potenciada de una manera muy importante en el curso de cálculo 3. Resulta que en el curso de cálculo 3 también se van a estudiar la teoría de límites, pero ahora la teoría de límites se van a estudiar en regiones planas. Nosotros esta teoría de límite la estamos estudiando en la recta, ¿cierto? Tengo un número A y a ese número A me voy aproximando por todas las direcciones posibles, que en este caso son solamente 2. Pero en la teoría de límites, en el curso de cálculo 3, entonces acá vamos a tener el análisis en una región plana. Si yo tengo por acá un número A, ¿cierto? Un punto, de hecho no va a ser un número, va a ser un punto, digamos este punto A, B, entonces a este punto, ¿cómo puedo aproximarme? Ahí no voy a poder aproximarme solamente por izquierda y por derecha. Por ejemplo, también puedo aproximarme por arriba, por abajo y por muchas otras direcciones. Tal vez no solamente debo aproximarme usando caminos rectos, sino de pronto puedo aproximarme usando un camino curvo como este, ¿vale? Tal vez también puedo aproximarme usando un camino que sea como una especie de espiral así, ¿ok? Es decir, ¿cuántas formas tengo de aproximarme a ese punto en una región plana? Infinitas formas. Y para evitar tener inconvenientes, hay que tener en cuenta que solamente voy a poder aproximarme usando elementos del dominio. Solamente usando elementos del dominio. Allá definirán el dominio de una función en varias variables, definirán una región plana, etc. Pero cuando lleguen a ese momento, cuando lleguen al momento del cálculo de límites, al cálculo de límites, en cálculo 3, quiero que recuerden esta observación. Quiero que recuerden esta observación. Y de hecho esta observación, pueden quitarle esto que dice por derecha y por izquierda.
La aproximación a un número A, y vamos a ponerla así, en general, la aproximación a un punto X, este punto X puede ser un número real, un punto en R2, es decir, en el plano cartesiano, una tripla en el espacio, etc. La aproximación a un punto en general, la aproximación a un punto debe hacerse, esto con respecto al cálculo de límites, ¿no? Debe hacerse usando elementos del dominio. Bueno, entonces tenemos esta observación. Esta observación deben recordarla cuando estén estudiando límites en el curso de cálculo 3. Y les va a ayudar para, básicamente se van a evitar algunos dolores de cabeza teniendo esto muy claro. Teniendo esto muy claro. Hay algunos ejemplos de límites que cuando uno los analiza en cálculo 3 puede encontrar cosas muy extrañas si no tiene esto presente. ¿Sí? Si no tiene esto presente. Bueno, entonces vamos a pasar al estudio de los teoremas de límites. El estudio de los teoremas de límite nos van a dar herramientas que nos permitirán dar un valor de los límites con exactitud. ¿Bien? Con exactitud. Es decir, ahora el valor de los límites vamos a poder calcularlos sin recurrir a una tabla de valores que, como les dije y repito, no es considerado como un proceso válido para dar un valor de límite, simplemente es para hacernos una idea, para establecer una conjetura. Entonces vamos a hablar de los teoremas de límites. Teoremas de límites. Primer teorema de límites, vamos a ir en orden así como está. El límite de una constante. Entonces, primero, el límite cuando x tiende a un número a. Cuando x tiende a un número a de una función constante, es decir, de un valor constante, es la misma constante. Aquí, donde c es constante. Segundo teorema del límite, tenemos el límite cuando x tiende a de x es el mismo valor a. Esto lo podemos ver a partir de la gráfica de la función identidad, ¿cierto? La gráfica de la función identidad, a ver, creo, no sé si acá tenemos una imagen, no. Si uno hace la gráfica de la función identidad, aquí la gráfica de la función identidad, tenemos que cuando x se aproxima a, las imágenes a quién se aproximan a ese mismo valor, ¿cierto? Las imágenes se aproximan al mismo valor a. Siguiente teorema de límite, tenemos el límite de una función multiplicada por una constante. El límite cuando x tiende a de una función multiplicada por una constante c
es c veces el límite cuando x tiende a A de f de x. Este teorema básicamente, ¿qué dice? Voy a poner acá esto entre comillas. Lo que dice este teorema es que podemos sacar constantes, mucha atención, que están multiplicando, podemos sacar constantes que están multiplicando de los límites. Ahí de los límites podemos sacar esas constantes que están multiplicando. Bien, cuarto teorema. Profe, qué pena. ¿Podría explicar la segunda de nuevo? Disculpe. A ver, la segunda es un poco más en términos de axiomas. Sí, bueno. Lo que podemos decir de la segunda es lo siguiente. A ver, acá no, esto que estoy haciendo no es una demostración, pero sí nos permite hacernos una idea de por qué es verdad, ¿vale? De por qué es verdad. Cuando x tiende a A, esta es la función y igual a x, es la función identidad. Cuando x tiende a A en la función x, ¿cierto? ¿Hacia dónde tienden las imágenes? Entonces vemos acá que la imagen de A es precisamente A, ¿cierto? Porque es la función identidad. Es decir, cuando yo me voy aproximando por izquierda al valor A, las imágenes se van aproximando a este punto. Es decir, las imágenes a su vez se van aproximando al valor de la imagen de A así. Cuando me aproximo por la derecha, entonces estas imágenes van tomando punticos acá que representarán puntos que se aproximan a A por la imagen. Es decir, puedo ver precisamente que se están aproximando al mismo valor A. Este límite es igual a A. Esto, por ahora estos límites, bueno, estos se pueden demostrar de manera formal, usando otras herramientas, ¿sí? Acá como dice, bueno, esto se va a tomar de manera tautológica, es decir, casi de manera axiomática. Por ahora nos convencemos de que esto es verdad. Después les voy a comentar cómo se pueden demostrar todos estos teoremas de límites. Acá realmente no vamos a hacer la demostración casi de ninguno de estos resultados, porque por lo pronto lo único que tenemos es una definición informal de límite, pero con la definición formal de límite se pueden demostrar todos estos teoremas y bueno, hay que hacer algo de trabajo, pero lo vamos a comentar después. Bueno, para el teorema 4 que se va a separar en 3 partes, entonces en esta vamos a decir lo siguiente. Suponga, para estos siguientes, suponga que el límite cuando x tiende a A de f de x es un valor L1 y este L1 vamos a decir que es un número real, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo acá entonces? Estoy diciendo que este límite existe, ¿cierto? Existe y toma valor, a partir de la igualdad, este límite existe y toma valor L1. Lo vamos a decir aquí de una vez con esta notación. En el texto, si ustedes observan, lo dicen todo mucho más despacio, sea un número real, supongamos que este límite existe y luego supongamos que este límite es L1, entonces todo esto lo podemos decir en una sola notación, ¿cierto? Vamos a decir, supongamos que este límite cuando x tiende a de f de x es L1 y además existe. ¿Bien? Entonces estamos diciendo que existe, que es L1 en una sola notación. ¿Bien? Para no estar reiterando mucho con esto. Entonces vamos a suponer que este límite existe y toma valor L1 y que el límite cuando x tiende a A de una función g de x también existe, pero toma un valor L2. Bien.
Entonces, si estos dos límites existen, tenemos lo siguiente. Cuarto teorema. El límite cuando x tiende a A de f de x más o menos g de x, vamos a poner estos signos mejor en azul y en amarillo para que contraste más o menos g de x, el límite de una suma o resta es igual a la suma o resta de límites, límite cuando x tiende a de f de x, más o menos, el límite cuando x tiende a A de g de x. Es decir, esto es, este límite habíamos dicho que era L1, esto es L1 más o menos L2. Mucha atención, muchachos. Esto funciona cuando los límites existen. ¿Bien? Cuando los límites existen. Si los límites no existen, entonces yo no puedo usar este teorema. ¿Qué es lo que dice este teorema? Este teorema básicamente, el teorema 4 lo que dice es que el límite de una suma o resta de funciones se puede separar como la suma o resta de límites. ¿Bien? Pero repito, esto solamente se puede hacer cuando ambos límites existan. Cuando ambos límites existen. Y les voy a mostrar un ejemplo muy rápido. Quiero dos funciones. A ver, este ejemplo se basa en lo siguiente. Vamos a meter acá la cucharada con un ejemplo. Ejemplo. Quiero dos funciones. De manera que el límite cuando x tiende a un valor a de esta función f de x, voy a rellenar acá estos espacios, este límite no exista. No exista. Y quiero otra función, acá tiene que ser el mismo valor de tendencia y quiero que este límite no exista. A ver, por ahora voy a poner acá una función f, voy a poner acá una función g, por ahora eso lo voy a borrar, quiero que ustedes me digan qué función puede funcionar. Pero quiero que el límite, por ejemplo, el límite cuando x tiende a ese mismo valor de la resta, sí exista. Este límite sí exista. Este límite acá, final, sí exista. Quiero eso. Para mostrar que, a ver, para mostrar que es posible que el límite, mucha atención, el límite de la resta sí exista, pero cada uno de estos límites no exista. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? ¿Por qué está fallando el teorema? ¿Por qué si el teorema dice que el límite de una suma o resta es la suma o resta de límites? ¿Cuál es el problema? El problema es que estoy tomando límites que no existen, ¿verdad? Estoy tomando límites que no existen. Entonces, con esto quiero reforzar la idea de que este teorema es válido solamente cuando ambos límites existen. Si alguno de los límites no existen o directamente ambos límites no existen, entonces el teorema no se cumple. El límite de la resta no es igual a la resta de los límites. A ver, un ejemplo sencillo para esto. Por ejemplo, vamos a pensar en la función, a ver, quiero pensar en esta función que vimos nosotros en nuestra parte inicial, la función signo de x. ¿Recuerdan la función signo de x? Esta función que era 1 si x era mayor que 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Bueno, no. Si era 0, poníamos valor 0. Y si era negativo, poníamos valor -1. ¿Recuerdan esta función? Y les recuerdo también la gráfica. ¿Cómo es la gráfica de esta función signo? Entonces, la imagen de 0 es 0. La imagen de todos los positivos es 1. Y la imagen de todos los negativos es -1. Entonces, gráficamente quiero preguntarles, ¿cuál es el valor del límite de la función signo cuando x tiende a 0?
¿Cuál es? Gráficamente, miren hacia dónde va por derecha, miren hacia dónde va por izquierda. Es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de la función signo de x? ¿Cuál es el valor de ese límite? Cero. No, mírenlo en la gráfica. Al infinito. ¿Cómo que infinito? No, muchachos, no están viendo la gráfica. Cuando es mayor que cero tiende a 1 y cuando es menor que cero tiende a menos 1. Eso. Tengan en cuenta que la tendencia ojo, me estoy aproximando a 0, pero lo que quiero ver es las imágenes a dónde van. La función signo tiene esta característica, límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función signo de x, como dijo el compañero, esto es 1, ¿cierto? Miren, las imágenes todo el tiempo son constantes, se aproximan a este valor que es 1. Y cuando yo me aproximo por izquierda, ¿cuánto da la función signo? Por izquierda, entonces me estoy aproximando por izquierda del 0. Las imágenes, mírenlas, todas toman el mismo valor constante, menos 1. Por lo tanto, esto se aproxima a menos 1. Es decir, que los límites laterales ambos existen, pero son diferentes. ¿Qué puedo decir del límite como tal? Que no existe. Perfecto. Este límite no existe. Ese límite no existe. Entonces, tenemos un ejemplo de una función en el cual el límite no existe. Voy a usar esta función, la función signo de x, ¿vale? Voy a usar la función signo de x. La función signo de x es un ejemplo de una función donde el límite no existe cuando x tiende a 0. Y acá también vamos a poner la misma función. Nadie dijo que tenía que ser diferente, ¿no? Entonces, para que sea sencillo, basta con tomar la misma función y claro, ¿cuánto da la resta? Entonces veamos. Límite cuando x tiende a 0 de signo de x menos signo de x. ¿Cuánto da esta resta de funciones? ¿Cuánto da esta resta de funciones, muchachos? ¿Cuál es el resultado de la resta de funciones? ¿Cuál es el resultado de restarle a una cantidad la misma cantidad? 0. 0. Entonces acá tenemos límite cuando x tiende a 0 de 0. Acá el resultado está dando 0, ¿cierto? Todo esto es simplemente 0, la resta de dos cosas que son iguales. Esto es 0. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma constante, ¿cierto? El primer teorema de límites. Y este límite sí existe. Este límite sí existe. ¿Qué estamos mostrando acá? Que el límite de la resta no es igual a la resta de límites, porque cada uno de estos ni siquiera existe. Esto no es igual. ¿Y por qué está fracasando el teorema? Porque estoy tomando funciones cuyos límites no existen. Con esto reitero, el teorema es válido. Se cumple solamente cuando los límites existen. Cuando los límites no existen puede pasar cualquier cosa. Como en este ejemplo, puede ser que el límite sí exista, el límite del agrupado y desagrupado no existan. O puede ser que cada uno de estos dos, alguno exista y el otro no, y el del agrupado exista o no exista. Bueno, puede pasar cualquier cosa. No podemos garantizar nada. Bueno, vamos a finalizar entonces con dos teoremas. 5. El límite cuando x tiende a A de f de x por g de x, el producto es igual al producto de límites, también cuando existen. Vamos a poner esto en un paréntesis así. Va a ser el producto de estos límites y esto será L1 por
L2. Repito, ¿cuándo existen? Si cada uno de estos límites existe, entonces el límite del producto es el producto de límites. ¿Vale? El límite de un producto es el producto de límites. Y sexto, tenemos que el límite de un cociente f de x sobre g de x será el cociente de límites con dos condiciones, ¿no? Entonces la primera condición es que cada uno de estos límites exista, ¿cierto? Lo tenemos en el enunciado. Esto será L1 sobre L2, pero además, L2 debe ser diferente de 0, ¿sí? Es decir, L2, el límite del denominador, no solo debe existir, sino debe ser diferente de 0. Si es 0, ya veremos qué pasa. Entonces, quiero que ustedes para la próxima clase busquen un ejemplo, así como buscamos un ejemplo para el de la suma, ¿cierto? O el de la resta. Un ejemplo de límites que no existían, pero que el de la suma sí. Entonces, quiero que busquen un ejemplo de la siguiente manera. Quiero que cada uno de estos límites de acá no exista. El límite de f no exista, el límite de g no exista, pero quiero que el límite del producto sí exista. ¿Vale? Quiero que esos límites sí, este sí exista y el de cada uno de estos individuales no exista. ¿Para qué? Nuevamente, como les digo, para consolidar la idea de que el teorema es válido, es completamente válido cuando los límites existen. Si los límites no existen, es posible que bueno, con seguridad que el teorema no se va a cumplir, pero no sabemos qué pasa, no sabemos si el límite del agrupado exista o no exista, no sabemos. Bien, entonces quiero un ejemplo de una función f cuyo límite sí exista en un valor real, de una función g cuyo límite exista en el mismo valor real y que esos límites no existan y que el límite del producto sí exista. Bien, lo piensan para la próxima clase y empezamos con eso. Y continuamos con esta parte de la teoría de los teoremas de límites y luego nos podemos dar a la tarea de calcular algunos límites como el que teníamos aquí al inicio con la tabla de valores. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.